será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros mediante las redes sociales. Es un gozo enorme ver cómo cada día crecen las personas que nos acompañan a estudiar las Escrituras. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Hasta el 11. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros, los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, a ti y solo a ti sea toda la gloria. Venimos delante de ti creyendo por la fe que somos aceptos en el amado por medio de los méritos de Cristo, quien murió y resucitó. Y nos acercamos confiadamente para decirte, Señor, enséñanos por tu Espíritu tu palabra. Ilumínanos para comprender las Escrituras.
Transforma nuestra vida y santifícanos, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Este sermón lo he titulado Paz, Esperanza y Amor Derramado. Paz, esperanza y amor derramado. El capítulo 5 de Romanos es la gran transición de Pablo entre la doctrina y la experiencia. Y después de exponer Pablo la depravación universal en el capítulo 1, 2 y 3, la justificación por la fe en el capítulo 3 y 4, donde allí también expresa como prototipo y muestra a Abraham y a David, estas dos figuras que fueron justificadas por fe, demostrando que la justificación por la fe ha sido el propósito de Dios y ha sido el medio de Dios para justificar. La fe ha sido el medio de Dios para justificar. Aún antes de la ley, Abraham fue justificado por medio de la fe. Y ahora Pablo abre la puerta hacia los resultados de esa justificación. Porque a nosotros nos dicen, bueno, ha sido justificado, nos dice la palabra, porque nadie nos puede garantizar, nadie nos puede decir, ni tú eres salvo, ni tú te pierdes. Eso es algo que corresponde a Dios. Solo vemos a través de los frutos de nuestra vida la salvación que nos ha sido dada. Sin embargo, una vez justificados, ¿cuáles son esos resultados? Y aquí Romanos capítulo 5 responde esa pregunta. ¿Cuál pregunta? Si ya hemos sido declarados justos por la fe, ¿qué cambia ahora en nuestra vida? ¿Qué beneficio experimenta el creyente que ha sido justificado? Y Pablo lo resume en estos versículos, en estos 11 versículos, lo resume en 3 aspectos. El primero es la paz. El segundo es la esperanza. Y el tercero es el amor. En eso resume Pablo el resultado de haber sido justificados. Y este texto sale como un himno teológico que muestra la justificación y muestra que la justificación no solo es un veredicto legal, sino que es una entrada a una vida bajo la gracia, bajo la paz y bajo el amor de Dios. Vamos a desarrollar ese primer punto. La paz objetiva con Dios. Leamos el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra clave en este versículo es tenemos paz. Y esa frase tenemos paz, en griego eirenem y echomin, significa no sentimos paz, sino tenemos paz de manera segura por medio de un veredicto. Hay personas que están libres y están inseguras, no tienen paz. Pero una persona que recibe la salvación en Cristo, en cualquier circunstancia donde se encuentre, tiene paz. Y su paz no depende de la circunstancia que esté viviendo. Depende de lo que Dios ha declarado en el cielo para él, que ha sido justificado. Ahora, muy por lo general, cuando hablamos de paz, creemos que es un sentimiento con relación a la Biblia. Y tenemos tanta confusión como para definir la paz, como para definir el amor. Si preguntamos al ser humano qué es el amor para ti, vamos a encontrar una serie de definiciones que solo tienen que ver con sentimientos. Yo te amo. ¿Y por qué me amas? Porque desde que te vi me fascinaste. Eso es amor. Yo te amo. ¿Por qué me amas? Porque tus ojos son profundos como el mar. ¿Es amor? Yo te amo. ¿Por qué me amas? Porque eres bella. Porque eres hermoso, porque tu sonrisa me encanta, porque siento palomas en el estómago, porque siento que mi corazón se acelera. Y todo lo que el ser humano intenta definir como amor son sentimientos, y una de las cosas que podemos estar seguros es que los sentimientos son variables. Si los sentimientos no fueran variables, entonces usted estaría o feliz o triste, pero de manera constante. ¿Sería un triste eterno o un feliz eterno o un frustrado eterno? O sea, eterno entre el plano de la vida en la tierra. Pero usted no es eso. Usted tiene días donde está feliz, pero tiene días donde está triste, y tiene días donde se siente frustrado, y tiene días donde experimenta cada uno de los sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes. Entonces, el amor no es un sentimiento, porque el amor no deja de ser, dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 13. Ahora, cuando hablamos de la paz, muy por lo general se confunde también, porque creemos que la paz es el sentimiento de, o la sensación de sentirse tranquilo. Pero en este momento hay personas que no están haciendo nada para agradar a Dios, no son de Dios, son enemigos de Dios, y algunos de ellos experimentan paz, una tranquilidad. Ellos lo interpretan como paz. Puedo dormir tranquilo. Tengo la seguridad de mis escoltas allá afuera de mi casa. Estoy pagando un ejército que me proteja. No estoy trasnochado porque voy a comer mañana.
Estoy durmiendo en una fortaleza de casa que he construido. Y se acuestan y respiran con tranquilidad diciendo, qué paz siento. El asunto es que la paz no es un sentimiento tampoco. La Biblia dice que los creyentes en Dios eran poseedores de la paz. Porque la paz ha sido objetivamente lograda por Cristo Jesús en la cruz. ¿Y por qué? Porque nuestro principal problema no son las circunstancias adversas alrededor nuestro. El falso evangelio y los que lo predican solo se centran en todo lo que está debajo del sol, en esta tierra. Dios está interesado en que tú estés bien, en que estés feliz, en que vayas a la universidad, en que te sanes de la enfermedad. Él está interesado en que tengas una vida tranquila, en que tengas dinero en tu cuenta. Esas son las predicaciones del falso evangelio. Pero el evangelio verdadero, bíblico, nos muestra cuál es el problema más grande que vino a solucionar Jesús. Y ese está escrito en Romanos 5, versículo 10. Dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabe cuál era el problema? ¿Cuál es el problema del ser humano? Que está en enemistad contra Dios y que Dios está contra él. Y eso fue lo que vino a resolver Jesús. Ahora, la paz es un estado legal, no emocional. Es como el fin de la guerra que el hombre sostiene contra Dios. Y mírenlo, léalo conmigo, Colosenses 1:20, por favor. Acompáñenme. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, ¿de quién estaba hablando? De Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién hizo la paz? Dios, por medio de Cristo en la cruz. Entonces, el efecto de la justificación fue poner fin a la enemistad contra Dios. La paz que es a través de Cristo. Mire, ningún esfuerzo humano. Ese pasaje nos dice a nosotros que no es por esfuerzo humano, que la paz para con Dios fue obtenida por medio del sacrificio de Cristo. Cristo es la única puerta. Cristo es la única puerta. Ahora ya no hay condenación. La paz anticipa que Dios no tiene nada contra nosotros y que el juicio terminó por completo. Lea conmigo Romanos 8:1.
Romanos 8:1. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Notan eso? Entonces, andar alejados de Dios, andar conforme a la carne, es estar ¿qué? Enemistados contra Dios. Enemistados contra Dios. Y esa enemistad fue acabada en el instante de Cristo, que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto? Pues que el creyente ya no vive intentando ganar aprobación. Eso lo hemos venido aclarando de manera, o más bien Pablo lo ha venido diciendo desde el capítulo 1. No es por obra. El creyente no tiene que ganar aprobación para Dios, sino que es por los méritos de Cristo. La justificación silencia toda ansiedad espiritual. Por ejemplo, es como un soldado que lleva años en guerra, años donde disparos van, disparos vienen, bombas estallan, y en un momento él oye que se firmó la paz. Aunque todavía siga oyendo disparos a lo lejos en su frente, ya no hay más batalla. El conflicto se terminó. Y así es la paz en Cristo. El mundo hace ruido, es verdad, sí, pero nosotros ya no estamos en guerra contra Dios. Entonces, respecto a esto, le pregunto, ¿sigue usted tratando de agradar a Dios? Con esos actitudes, performance religiosas. Ya cumplí. Yo voy a cumplirle a Dios. Me senté, fui al culto, lloré, yo oro todos los días de tal a tal hora. Y en su mente, porque no está mal ir al culto, no está mal orar, no está mal hacer buenas obras. El problema es cuando dentro, en el interior, nuestra intención se levanta para decir, estoy pagando lo que Dios hizo por mí. Yo pago el resultado de mi paz, de mi justificación. Y no es así. La Biblia lo dice claramente. Porque fuimos salvos por gracia para buenas obras, para hacer buenas obras. Pero las buenas obras fueron las que Dios estipuló desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la Escritura. Entonces, las buenas obras son el resultado de un corazón agradecido. No la causa para obtener favores en Dios.
Así que cuando llegue el momento y te sientas indigno para orar, para servir, para acercarte a la palabra de Dios, lo único que debes es creer esto: la paz con Dios no depende de tu semana espiritual. Hoy, esta semana me porté de lo demás de bien y me siento confiado para acercarme a Dios. No depende de tu acción, sino que nos acercamos a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la cruz. Así que vive como alguien que está reconciliado, no como un esclavo intentando ser aceptado. El segundo punto habla de la esperanza. Leamos por favor versículo 2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, quien nos fue dado. Este segundo punto habla de la esperanza que produce transformación. Nos gloriamos en la esperanza que da gloria, aún en medio de las tribulaciones. Mire que la Biblia comienza diciendo y hablando acerca del acceso a la gracia. La palabra significa, o desde la antigüedad, en la antigüedad se interpreta esa palabra acceso como cuando un siervo llevaba e introducía a una persona hacia el lugar donde el rey estaba. Y eso fue lo que Cristo hizo: introducirnos al trono de la gracia. Lea conmigo Hebreos 4:16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La esperanza es la esperanza de la gloria. No es un deseo, es la certeza basada en las promesas divinas, basada en quien dijo la promesa, en Dios. Dios nos restaurará por completo. Esa ha sido la esperanza en este momento.
nuestra vida, después de haber conocido a Dios, luchamos y batallamos con el pecado. Si hay uno en este lugar que diga que no batalla contra el pecado, es mentiroso. Porque la Biblia lo dice. El que diga que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. Ahora, pero esa batalla que ya no es ni de marca, una vida pasada, porque cuando estábamos como enemigos de Dios, nosotros no batallábamos contra el pecado, le dábamos rienda suelta al pecado. Era como estar un jinete montado en un caballo con las riendas agarradas y de un momento a otro sacudir al caballo y soltar la rienda. Así éramos. No decíamos que no al placer. No decíamos que no a nuestro beneficio, así costara cualquier precio. No decíamos que no a nuestro orgullo. Pero cuando estamos en Cristo, ahora Cristo venció ese pecado. Hemos sido justificados en Él. Nos es imputada su santidad. Dios nos llama santos no porque seamos santos, sino porque somos santificados, porque nos es imputada la santidad de Cristo. Pero mientras estamos en esta carne, estamos todavía montados en el caballo. Con la única diferencia que ahora no queremos soltar la rienda. Y así el caballo se mueva de vez en cuando, nosotros queremos, luchamos por tener esa rienda. El pecado que se comete inmediatamente delante de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir mal. No disfrutamos el pecado. Nos avergüenza. Nos humilla delante de Dios. Le pedimos perdón a Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza de gloria? Que un día Él nos restaurará por completo, en el sentido de la glorificación. Un día estaremos perfectos delante de Él, santos delante de Él. Un día. Y no pregunte en qué año, porque no será en esta tierra. Porque mientras esté en esta tierra, jamás alcanzará la perfección requerida, anhelada por cada creyente. Pero una vez partamos de este mundo, habrá Dios completado toda glorificación en nuestra vida. Por eso el proceso santificador es constante día a día. Ahora, nos gloriamos entonces en las tribulaciones. Esta palabra tribulación o en griego tlipsis, esta palabra significa opresión. Esto no quiere decir que hacemos apología al dolor. Esto no quiere decir que nosotros celebramos el estar mal.
sino quiere decir que reconocemos que no hay otro medio por el cual debamos aprender o podamos aprender para ser perfeccionados, sino es a través del camino del dolor. Si usted cree, si usted le hiciera, si usted le preguntara a Dios, mire cuán engañoso es el corazón. Si Dios le preguntara a usted, escríbeme por favor, ¿de qué manera crees tú que tú vas a mejorar? Tomaríamos el lápiz y diríamos, ya te hago una lista, Dios. Primero, que me gane la lotería. Porque si me gano la lotería, entonces seré millonario. Pero no, eso no va a ser para mí solo. Eso va, tú vas a bendecir a mucha gente a través de mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ayudar, porque yo voy a hacer muchas obras. Dame salud. Que nunca me dé una enfermedad, jamás. Porque si yo tengo dinero y si tengo salud, entonces yo viviré agradecido, adorándote, exaltándote. No faltaré a la iglesia. Seré el primero que levante mis manos en adoración para ti. Y resulta que Dios sabe que es todo lo contrario. Porque según nuestra voluntad y según nuestro propio deseo y designio, nosotros creemos tener el control si fuésemos ricos. Pero alguien que sí fue rico, y no cualquiera, sino el hombre más rico que ha pisado esta tierra, hablando en términos financieros, Salomón, él mismo dijo, no me des riqueza en abundancia para que no me olvide de ti. Quiere decir que según nuestra propia mente, el tener mucho sería motivo para no olvidarme de Dios. Pero según la Biblia, no según tu corazón, sino según la Biblia, dice todo lo contrario, que vas a olvidar a Dios. La historia lo ha demostrado. Los pueblos más afligidos buscaron a Dios. En hambrunas, en persecución, buscaron a Dios. Y los pueblos más enriquecidos olvidaron a Dios. Por eso, nosotros debemos gloriarnos en nuestras tribulaciones. Tengamos el ejemplo de Cristo. La Biblia dice que Cristo menospreció el oprobio, sentía el dolor. Él dijo, la palabra dice de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero él menospreció el oprobio. Vemos que la prueba
La presión, la tribulación revela la autenticidad de la fe. Permítame ser franco. Permítame ser franco. Gran parte de las personas llegan a Dios con intereses particulares, mas no por Él. Intereses particulares que pueden ser desde: yo quiero que me den algo, que me ayuden en algo, que me acompañen. O un objetivo que quiera lograr. Y perdonen que coloque este ejemplo, pero es un ejemplo general. Y si se, pero gran parte de los jóvenes y hombres o mujeres que les gusta una persona que está dentro de la iglesia, lo primero que tiene que hacer es meterse en la iglesia. Porque sabe que desde fuera no va a poder lograr nada. Ahora tiene dos opciones una vez llega a la iglesia: parecer un extraño en la iglesia, o adoptar la conducta de los que están en la iglesia para simular que es de la iglesia. Pero el objetivo primero, principal, ¿cuál es? ¿Ella o él? El asunto es que es el pan diario de cada día, que permanecen fieles aparentemente a Dios mientras la relación dura. Apenas se acaba la relación, se acabó no solo la relación con la persona, sino con Dios también. Y eso lo que demuestra es que nunca hubo una conversión verdadera. Porque en medio de la crisis, de la dificultad, las personas tienden a olvidar a Dios. Y eso pasa con matrimonios, pasa con padres, con hijos, con novios. Y toda persona que intente buscar a Dios solamente por la mera causa diferente de Dios mismo. Ahora, aquí la cadena espiritual es la siguiente: tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Vaya, versículo 3 al 4 de Romanos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, Dios convierte las tribulaciones en madurez. Así como el fuego es refinado, el oro, perdón, es refinado por el fuego, de la misma manera, la tribulación en un verdadero creyente no lo consume, lo afirma. En un falso creyente, la prueba es como un fuego probando un oro falso. Lo derrite y lo consume y no queda nada.
Pero un verdadero creyente, entre más fuego, más refinado es en Dios. Ahora, vemos la historia justamente del himno que hoy cantaremos. Si lo pronuncio bien, su nombre es, el autor es Charles Weill, en 1984. Este hombre pasa la prueba de su vida siendo un misionero que se casa con una joven que era hija de padres cristianos, una chica que aparentaba dentro de la iglesia ser la ideal para esta persona. Amaba a Dios, no andaba en juntillas, era una niña calmada, callada, tranquila, de buen testimonio, y se casa con este hombre. Tienen una niña. Y un día después de un viaje misionero, este hombre viene feliz a su hogar a quererse encontrar con su familia y encuentra una carta en la mesa que dice: nunca quise ser la esposa de un misionero y no estoy dispuesta a ser la esposa de alguien que solo viva para eso. Se fue dejándolo a él y se fue con la hija. Después de buscarla, no hallarla, fue a un viaje misionero y mientras iba en el barco tenía luchas internas donde decía, oía voces y internamente en su mente se venía: tírate, mátate, porque tu vida está acabada. Y abre la escritura y lee en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando llegó a su casa, adoró y compuso el himno: nadie pudo amarme como Cristo. La prueba, un verdadero creyente no lo elimina, lo afirma. Ahora, la esperanza no avergüenza. Esto es como un vaso puesto debajo de una cascada. No es debajo de un chorro, es debajo de una cascada. No puede contenerse el agua. Así es derramado el amor de Dios por medio de su Espíritu. Es abundante, no es medido. Así que pregunto, ¿qué haces cuando la tribulación te oprime? ¿Qué haces cuando te sientes angustiado por medio de la tribulación? Cuando se burlan de ti por ser cristiano, cuando te rechazan por ser cristiano, cuando tienes que aplicar
Tu vida cristiana en las reuniones familiares donde antes te veían borracho, te veían, te veían ser todo menos un creyente, y ahora recibes la opresión del mundo por causa de mantener tu fe. ¿Qué haces? ¿Te desesperas o permaneces en Dios? Porque todo el sufrimiento que tengamos va dirigido hacia la esperanza de gloria que Dios nos dio. Tu dolor no es inútil. Es el taller donde Dios forma tu carácter. El tercer punto y último es el amor. El amor nos rescató cuando éramos enemigos. Vamos, lea conmigo versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El amor de Dios nos rescató. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. La Biblia comienza diciendo, Cristo murió a su tiempo. Esa palabra, esa frase, a su tiempo, en griego, kata kairon, esa palabra habla de que éramos impíos, de que fue un tiempo preciso, de que no se adelantó, que fue justo en el momento. Que no fue cuando éramos mejores, sino cuando éramos impíos. Que la iniciativa siempre fue divina. El que piensa que se acercó a Dios porque es muy bueno, usted está perdido. Usted no sabe, no ha entendido el evangelio de la gracia, porque justamente el evangelio nos dice que Dios se acercó y nos amó primero. El amor es incomparable. Pablo usa el contraste retórico. Dice, por un justo, ¿quién morirá? Bueno, tal vez alguno. Tal vez algún osado muera por algún justo. Eso lo encontramos hoy en día, personas diciendo y conectándose con otro, diciendo, ay, esa persona tan buena, tan de buen corazón, ¿verdad? No, yo me desprendo para darle, yo le ayudo. Pero Dios no hizo eso. Dios no te vio y dijo, ay, qué buen corazón, voy a morir por él. No, cuando éramos impíos, fue cuando él murió. Eso lo que demuestra es el ser humano no puede nunca igualar el amor de Dios. Mi hermano, el amor humano es condicional. Si tú me das, te doy. No me das, no te doy.
Me besas, te beso. Me dices te amo, yo te digo. El ser humano el amor es así, pero Dios ha derramado su amor incondicional, siendo aún pecadores. Cristo murió. Y nadie da su vida por los malos, solo Dios. El amor de Dios es incomparable. Mire que Romanos 5:8 dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa palabra griega muestra, sinestesi, habla de una apertura pública, de algo que tiene un estallido público, algo que se muestra y que toda persona puede ver. Así mostró Dios su amor para con nosotros. Fuimos justificados por medio de su sangre, sí. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mi hermano, justificados, esa palabra es una acción completada, completa, perfecta. Una acción completa. Aquí vemos, aquí entendemos todo lo que Cristo hizo. Esa palabra justificar, yo les había hablado, es un aoristo pasivo, es justificados y siempre justificados. Por eso la salvación nuestra, para los que critican la seguridad de la salvación, no depende de nosotros, hermano. Qué triste si dependiera la salvación de nosotros. Te salvo, ahora mantén la salvación que te he dado. Eso es como lavar al perrito, al puerquito, enjabonarlo, dejarlo limpiecito y soltarlo y decirle, ahora mantén la limpieza que te di. Eso es, en media hora estará negro, lleno de barro nuevamente. Para que usted tenga su perrito, porque su naturaleza lo va a llevar ¿a dónde? A ensuciarse. Tiene que depender de usted. Así de Dios. Dios nos salvó y depende de Él nuestra salvación. Amados, reconciliados con Dios, eso que habla el versículos 10 y 11. El versículo 10, por ejemplo, cuando dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese reconciliados o es catayaquenses, eso habla de una restauración completa. De una restauración de la relación, no a medias, completa. Romanos 5:11 dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Y si quisiéramos ilustrar esto, es como por ejemplo un rey que tiene un enemigo rebelde y le dice a su hijo, ve por favor con un mensaje de paz para mi enemigo. Y el hijo del rey llega, toca la puerta del enemigo, le dice, traigo un mensaje de paz, pero el enemigo le mata al hijo. Y cuando llega la noticia al rey, el rey dice, por la muerte de mi hijo, que
sea perdonada la vida de mis enemigos. Ese es el evangelio puro. Ese es el evangelio. Ahora, y aquí miramos, si Dios te amó de esa manera, ¿cómo tú no podrás amar a otros? ¿Qué hace un cristiano resintiendo? ¿Qué hace un cristiano odiando? ¿Qué hace un cristiano albergando ira, odio en su corazón? ¿Acaso no se acuerda el gran amor que tuvo de parte de Dios? Porque hay que ser muy ignorante y muy tonto para odiar después de haber sido amado con tal magnitud. ¿Se acuerdan de la parábola? Un hombre que debía mucho dinero a una persona, a un hombre, y vino y esa persona lo mandó llamar y estando allí el rey y le dijo, no tengo para pagarte, y el rey le perdonó la deuda, una deuda gigantesca, y apenas sale el susodicho de la presencia del rey, se va directo a tocarle la puerta a uno que le debía a él una cantidad mínima. Y lo acosó, y lo acosó, y lo metió en la cárcel. Cuando el rey se entera, lo manda a llamar y le dice, agárrenlo y métanlo en la cárcel. Y quítenle todo. ¿Por qué? Porque este no tuvo en su mente el haber sido perdonada una deuda mayor. Su deuda fue perdonada, pero él no fue capaz de perdonar la pequeña deuda que tenían hacia él, contra él. Cuando entendemos el amor divino y la cantidad de amor desplegado de la cruz, no nos queda otra sino más amar. Amar sin medida. Cristo murió por ti cuando eras indigno. ¿Cómo no vivirás para Él? Y concluimos este mensaje recordando esto. Romanos 5 del 1 al 11 nos muestra los frutos preciosos de la justificación. El primero, paz para con Dios. Ya no hay guerra con Dios. Segundo, esperanza firme. Dios usa todos los medios y la tribulación. ¿Para qué? Para formarnos. Por eso nada de lo que nos suceda, nada, debemos dejarle de dar gloria a Dios por algo, no, por todo. Señor, voy caminando, pisé y me mordió una serpiente. Gloria a Dios. Pisé y la serpiente me quiso morder y pasó derecho y no pudo. Gloria a Dios. Usted no se da cuenta que los testimonios que dan muchas veces las personas en las iglesias siempre es en contraste dañino con otros. Por ejemplo, en una iglesia varias madres enviaron a sus hijos a una excursión del colegio, que estudiaban en el mismo colegio, y el bus se estrelló. 2 perdieron la vida y el resto se salvó. Entonces, el día del servicio vienen y salen a dar el testimonio las personas a los que los hijos no se les murieron. Doy gracias a Dios porque Dios es misericordioso, porque mi hijo no se murió. ¿Cuál es el mensaje para la que se le murió? Que Dios no es misericordioso. Doy gracias a Dios porque Dios hizo un milagro
porque Dios es grande, porque Dios sí existe, porque Dios... Y todo mensaje siempre va a ir en contraposición con la que se le murió, el Hijo. Pero amados, en toda prueba, en toda circunstancia, en todo momento debemos dar gloria a Dios, porque Dios no deja a sus hijos, pase lo que pase. No queremos experimentar dolor, no, claro que no, pero cuando lo experimentemos, sepamos que Dios está al control, que Dios tiene todo el dominio, que Él es soberano. Y lo tercero es el amor derramado. Ese amor que se mostró en la cruz y que sigue fluyendo el día de hoy. Ese mismo Dios que te justificó, ese mismo Dios que te adoptó, ese mismo Dios que te guarda, es el mismo Dios que te transformará hasta el final. Porque descansamos en su pacto, en su promesa. Colóquese en pie, por favor. Ore conmigo. Padre celestial, amado Dios, te damos gracias por la paz que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya no somos enemigos tuyos, sino que somos amados. Gracias por la esperanza que nos sostiene y por el amor que tu Espíritu ha derramado abundantemente en nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a vivir en la certeza de nuestra justificación otorgada por ti. Ayúdanos a enfrentar la tribulación con esperanza y a amar a los otros con el mismo amor que recibimos cuando éramos pecadores y fuimos amados por ti. Que esa verdad transforme, Señor, nuestras vidas. Que transforme nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestra manera de vivir. Para que a ti sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.